Nosotros actualmente somos SIP and DB Cloud. Somos una compañía, una fusión. Básicamente, SIP, Sistemas Informáticos del Valle, es una compañía que ya tiene más de 12 años de experiencia en el mercado, dando capacitación en diferentes plataformas tecnológicas. Y DB Cloud, una empresa que se especializó en todo el tema de implementaciones tecnológicas. Ahora lo vamos a ver. Eso es una fusión. Ahora, obviamente, con temas de fusión se lanzó la nueva compañía en Estados Unidos. Ahora les comentaré un poco más, pero vamos iniciando rápidamente sobre los servicios de la compañía. Básicamente tenemos todo lo que es el entrenamiento oficial en diferentes plataformas. En este momentico, pues las que de pronto más demanda tienen en este momentico son AWS, todo lo que tiene que ver obviamente con nube y Microsoft con Azure, entre otras plataformas que son bastante interesantes. Pues también tenemos lo que es VMware, Oracle y otras que en algún momento se manejan por demanda. ¿Listo? Tenemos todo el tema de consultoría, todo el tema de proyectos de implementación. A veces normalmente pues siempre el tema de consultoría salta a todo lo que es la parte de proyectos a nivel de implementación. Tenemos un tema de mesa de ayuda, específicamente está más enfocado a lo que tiene que ver con soporte de bases de datos Oracle y SQL Server con algunos clientes a nivel nacional, otros con fuera del país. Y desde hace 2 años específicamente, prácticamente casi 2 años y medio, venimos desarrollando con fuerza todo el departamento de desarrollo. Ahora básicamente nos estamos enfocando en 3 proyectos grandes propios de la empresa, pero también estamos desarrollando para un par de clientes en Estados Unidos y otros en Colombia. ¿Listo? Aparte de eso, pues también les recordamos, nosotros somos centro de certificación PersonView aquí en Colombia. Me imagino que en todos los países los hay, en diferentes ciudades. Aquí en Colombia estamos ubicados en la ciudad de Cali. Sin embargo, todo nuestro entrenamiento es nacional e internacional a diferentes países. Pero si están de pronto en nuestra localidad y en algún momento requieren presentar un examen de certificación, con mucho gusto. Somos el único centro de certificación aquí en la ciudad de Cali, Colombia. En algún momento, pues pueden acercarse a nuestras instalaciones, los que estén obviamente cerca, los que no. PersonView tiene una modalidad. Les quería comentar con respecto a la plataforma de PersonView, los que obviamente están en ese momento enfocados a rutas de certificación. PersonView a partir de la pandemia lanzó su nueva versión, digamos, su opción web, es decir, puedan presentar sus exámenes en línea. Es conocido como OnView. Me imagino que algunos han optado porque los centros mantienen muy llenos, nosotros realmente mantenemos full y es un poco complicado pues aperturar toda la semana, siempre es un desgaste grande. Entonces muchos optan por escoger espacios entre 2 y 3 meses. Ahora por lo menos tenemos el centro lleno hasta enero, entonces pues es un poco complicado encontrar espacios. Entonces les recomendamos siempre la opción en línea, ¿no? Que está disponible a través de la plataforma personview.com. Bueno, básicamente bajemos aquí rápidamente lo que es entrenamiento oficial. Como les comentábamos, nos enfocamos en las diferentes plataformas. Microsoft ahora pues con todo lo que son las rutas de Azure a nivel de infraestructura, bases de datos, desarrollo, entre otras opciones que tiene interesantes de certificación Microsoft, pues nos hemos enfocado muchísimo en eso. Muchos de nuestros entrenamientos están en este momentico disponibles porque se hacen programaciones habituales y muchos son por demanda. Entenderán que todos los cursos no tienen la misma demanda, entonces digamos que ocasionalmente las empresas los buscan para dictar cursos muy específicos. Ahora tenemos pues requerimientos no solamente de Colombia, sino de México y de Costa Rica, que estamos obviamente en ese proceso. Empresas que ya obviamente le hemos dictado capacitación y seguimos en ese proceso. Lo mismo obviamente con Oracle ahorita a nivel de OSI, VMware y Red Hat también, que han sido obviamente siempre parte de nuestra demanda constante. Bueno, a nivel de consultoría, pues nuestros servicios abarcan todo lo que es el tema de arquitectura, la gestión de servicios de TI, todo el tema de seguridad, que eso es bastante robusto, el tema de alta disponibilidad ahora, pues con todos los servicios con nubes híbridas y todo el tema de implementación hacia la nube, pues está mandado obviamente a llamar. Y ahora con todo lo que tiene que ver con las herramientas de manejo de volúmenes de datos, pues el tema de Big Data, pues es un tema que siempre está en temas de consultoría. Y cuando hablamos de consultoría, pues estamos hablando generalmente de proyectos que siempre están asociados al licenciamiento y nunca podemos dejar por de lado el tema de virtualización. Así estemos hablando de proyectos on-premise o proyectos hacia la nube, la virtualización siempre va a estar incluida. Y temas de auditoría de sistemas, en algunos casos hay algunas empresas que buscan la normatividad para poderse certificar, entonces también los apoyamos en ese proceso. En cuanto al tema de lo que tiene que ver con implementación, normalmente, como les decía, va enlazado al tema de la consultoría. Sin embargo, obviamente hemos tenido requerimientos de empresas que ya tienen en este momentico el proyecto en proceso. Y entonces, todo el tema de lo que es la parte de implementación, pues digamos que en muchas ocasiones arranca de lo que es validando cómo está su infraestructura, cómo es su arquitectura, y a partir de ahí pues empieza a validar si el diseño que tienen en este momento es el adecuado o el que están proyectando. Porque tengan en cuenta de que todo lo que tiene que ver con la arquitectura y la infraestructura son costos, todo parte de ahí. Entonces así se establecen los alcances y obviamente una compañía puede tomar su mejor decisión. Entre los proyectos de implementación hemos hecho muchos de migración de bases de datos, de Oracle, de SQL, de MySQL, implementaciones de infraestructuras
la nube, nubes híbridas. Ahí entran una infinidad de aspectos, ¿no? Bases de datos, procesos de desarrollo, publicación de servicios, procesos de recuperación o implementación de desastres o de seguridad. Entonces, en algún momento, si alguna de las compañías de ustedes tiene algún requerimiento específicamente, sea de implementación, sea de consultoría, sea de desarrollo, algunas compañías ya en ese momentico tienen páginas o portales transaccionales que tienen que integrar con algunos servicios de su empresa o con algunos paquetes a nivel contable de inventarios de su empresa. Con mucho gusto los atendemos y validamos obviamente el requerimiento. ¿Listo? Bueno, el tema de mesa yo les comentaba, es un tema más interno a nivel nacional con algunos clientes que tenemos para el tema de soporte de bases de datos. Básicamente tenemos Oracle y SQL Server. ¿Listo? En tema de desarrollo les comentaba, ahora prácticamente la empresa visualizó que no solamente en Colombia hay clientes bastante interesantes, sino en otros países. Por eso la compañía constituyó la empresa en Estados Unidos. Ahora la empresa de en Colombia es de Cloud, en Estados Unidos ya es totalmente de Cloud. Sí, es un proyecto bastante interesante. Yo creo que más o menos unos 2 meses se los vamos a presentar también, parte de los proyectos. Es una plataforma nueva de capacitación, entonces vamos a estar obviamente informándolos. Y entre eso pues utilizamos las mejores tecnologías, no solamente las plataformas más utilizadas, sino también todas las tecnologías que hacen que las aplicaciones o los proyectos de desarrollo sean escalables, que es lo más adecuado. Hay que tener en cuenta que el mercado evoluciona muy rápidamente y todas las tecnologías van evolucionando, pero hay que tener en cuenta de que las aplicaciones deben tener esa proyección de escalabilidad. Bueno, también tenemos unos temas de beneficios empresariales. Ya les contaría de pronto en algún momento que una compañía nos contacte, nos diga, bueno, estamos interesados en esto y lo otro, no solamente hay capacitación, sino que ya tenemos unos beneficios especiales para las empresas. Eso ya obviamente lo validaremos en el momento que de pronto requieran nuestros servicios. Quería obviamente hacerle una pequeña reseña a lo que es la empresa, lo que son los servicios y los productos, saber que la empresa que le está dictando la capacitación tiene muchos años en el mercado, que tiene experiencia en varios sectores, no solamente en tema de capacitación, que es lo que les estamos actualmente dictando, y que cuenten con nosotros para lo que realmente necesiten. Bienvenidos, mi nombre es Nicolás Rodríguez, como le dice acá en la presentación. Actualmente soy instructor certificado para AWS. Tengo actualmente la certificación de arquitecto de soluciones. Llevo aproximadamente más de 10, 12 años de experiencia en temas de tecnología. Con AWS he tenido la experiencia de estar en diferentes tipos de roles, tanto de arquitecto, técnicos, como a nivel también gerenciales, en diferentes tipos de tamaños de empresas, tanto startups, medianas como grandes empresas. Aquí les dejo el link de mi LinkedIn principalmente para que me conozcan un poco más de mi experiencia, quienes va a dictar el curso. Le contaba a un compañero que llevaba alrededor de 7 años trabajando con IBM. Conozco mucho tecnologías tanto empresariales, de alta escalabilidad. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas también más pequeñas. Esta es una empresa chilena bien importante en la región, que trabaja principalmente temas de AWS. Tuve la oportunidad también de liderar una startup de tecnología y finalmente hoy me encuentro trabajando en Globant. Soy arquitecto de cloud, trabajo actualmente hoy para proyectos con Disney y me gusta en el tiempo libre, digamos, aprovechar estos espacios para capacitar a la gente. Creo que es una labor importante brindar conocimiento. Cuando alguien aprende, finalmente cambia su vida, cambia su entorno, cambia su situación económica. AWS es una plataforma de crecimiento grandísima. Hay un camino bien bonito de capacitación que lo pueden encontrar aquí pues en las páginas de AWS, en donde empieza por una parte fundacional, que es la parte de Cloud Practitioner. Esta es la certificación que generalmente saca todo lo que quiere conocer, conceptos a nivel de la nube, los principales servicios de AWS, cómo funciona el tema económico en AWS, cuáles son los beneficios principales a nivel de nube y digamos que dependiendo su camino hay diferentes, depende de su rol o su experiencia, hay diferentes decisiones que uno toma. Entonces lo primero es tomar la siguiente a nivel de practitioner, sigue las de nivel asociados, que si yo soy desarrollador, de pronto me interesa más la parte de developer. Si vengo de una administración de servidores, de temas de sistemas operativos, posiblemente SysOps pueda ser una mejor opción para este caso. O si me gusta complementar la parte de arquitectura, que finalmente esta certificación yo la recomiendo para cualquier rol, porque finalmente me da la visión de diseño y de toma de decisiones que uno debe tener al momento de diseñar aplicaciones o resolver problemáticas en la nube. Ya finalmente cuando uno completa ese nivel asociado, ¿sí? Uno puede pasar a una parte ya profesional, ya sea la de Solution Architect Professional, que es una certificación de las más complejas que hay en el mercado. Esa actualmente la tengo el examen ahorita a final de mes.
o si uno ya conoce un poco más, complementando ese tema de developer y SysOps, que es la automatización, digamos que de ciclo de vida, buenas prácticas, integración continua, despliegue continuo, automatización de ciclo de vida, esta ya es DevOps Engineer. Y complementario, muchas personas les gusta especializarse en ciertas ramas de conocimiento, ya sea a nivel de networking, a nivel de base de datos, seguridad, y estas cada vez, digamos que van sacando más especialidades, como Machine Learning, como seguridad, o más empresariales como el tema de SAP. Entonces, déjenme buscar otra vez la ruta para que la tengan un poco más visual en la manera como se puede ir creciendo. Listo, acá. Entonces tenemos la fundacional, que es la de practitioner, y ahí uno puede, digamos, agarrar para cualquier camino. Y la de arquitecto, pues tiene una rama más específica asociado y profesional. Y la de SysOps y la de developer, pues va más enfocada, como les decía a ustedes, a nivel de DevOps. Sin embargo, un Solution Architect Associate puede pasar a una DevOps también directamente si es el caso, y cualquier especialidad es en su mercado. Entonces, para contarles un poco más del curso, a nivel de información general, ustedes ya deben conocer un poco más la dinámica a nivel del horario, la cantidad de horas que van a estar involucrados conmigo en estas semanas que vamos a practicar. Vamos a hacer un curso bastante interesante en donde ustedes van a conocer primero a nivel de introducción qué es la nube, para qué es, cómo se come, cómo se bebe. Vamos a entender exactamente cómo funciona la infraestructura, las zonas de disponibilidad y el tema de regiones, que finalmente nos da un poder de poder llevar una solución local al mundo directamente. ¿Cómo puedo montar escenarios de replicación para tener la tranquilidad, la alta disponibilidad y recuperación de desastre de mis soluciones? Vamos a entender los principales servicios a nivel de AWS. Aquí vamos a hacer un pequeño laboratorio donde vamos a conocer más, interactuar con la consola. El objetivo de este taller, de este curso, es que sea tanto un 30% teórico, con conceptos muy claves para que ustedes se lleven el funcionamiento de cada servicio, y aproximadamente 70% de práctica. La idea es que ustedes lo hagan directamente conmigo en la consola, que vayan paso a paso y que podamos ejecutar un taller para que tengan más práctica al momento de presentar el examen. Cuando uno practica, finalmente el concepto queda mucho más aplicado que solamente ver teoría o ver cómo alguien lo hace directamente. Todo queda grabado, entonces si ustedes quieren en algún momento repetir la práctica o si no alcanzaron por algún motivo, pues lo pueden ver. A nivel de seguridad vamos a entender las diferentes capas de seguridad que tiene la nube, porque finalmente esto tiene responsabilidad compartida. Hay un modelo de seguridad compartido entre la plataforma y entre yo, que soy el que la uso, el usuario que configura sus servicios. Entonces vamos a entender toda la parte de identidad y acceso de usuarios, todo el tema de credenciales, cuáles son las buenas prácticas al manejo de usuarios y políticas que me permitan garantizar que yo le estoy dando los permisos necesarios para poder que él cumpla con su función sin darle más o menos. Vamos a entender toda la parte a nivel de facturación, claves, a nivel de llaves, y servicios que complementan la seguridad, tanto a nivel de firewall como a nivel de protección avanzada que tiene AWS. Esto aquí vamos a hacer un laboratorio de facturación, que es bien importante porque cuando uno crea una cuenta, que ya les voy a contar un poco más de eso, pues es importante tener en cuenta que yo no esté gastando más, porque eso prácticamente es un tarificador, como si fuera el servicio de agua, el servicio de luz. Si algo está prendido, pues él empieza a cobrar. Cada servicio tiene su forma de tarificar, entonces es importante entenderlo y tener las alertas para que en caso de que mi consumo esté creciendo, pues yo pueda hacer algo. A nivel de almacenamiento, hay una cantidad de soluciones súper importantes para entender cuál es la solución que más se acomoda a mi necesidad de almacenamiento, tanto a nivel de objetos, a nivel de bloque o a nivel de sistemas de archivos compartidos. Cuando yo quiero almacenar y quiero tener también la tranquilidad de tener mis copias almacenadas en otras regiones, para que en caso que haya un desastre natural en alguna región no se vea afectada mi continuidad de negocio. Vamos a entender exactamente los diferentes tipos de servicios de transferencias, de almacenamiento, soluciones híbridas que existen. A nivel de laboratorio vamos a crear diferentes casos a nivel de buckets para almacenar, digamos que todos mis archivos de objetos. ¿Cómo puedo también aprovechar el bucket para publicar un sitio web estático?
Vamos a replicar también mi información en caso de recuperación de desastres y vamos a ver una funcionalidad o un servicio llamado CloudFront que nos permite llevar una solución, digamos, a diferentes localidades del mundo, ¿vale? A nivel de diseño de ambiente, que esto digamos que es la base principal a nivel de AWS, es entender el servicio de cómputo, poder eh, desplegar o provisionar cómputo en la nube de diferentes sistemas operativos, poder usar imágenes para, en caso que yo tenga ya un software ya instalado y lo quiera provisionar varias veces, entender toda la parte de cómo funciona el hardware de AWS en caso que yo tenga alguna funcionalidad específica, por ejemplo, algún software de licenciamiento que requiera un aislamiento del hardware compartido que existe, todo el tema de interfaces de red, y aquí hay un concepto importante a nivel de discos compartidos. Aquí vamos a crear una instancia C2, nos vamos a conectar desde nuestras máquinas o usando servicios desde AWS a nivel de buenas prácticas de seguridad. Vamos a tacharles volúmenes de objetos, de volúmenes en bloque a esas instancias para, digamos, que poder instalar y tener disco almacenamientos, poder sacarles copias de seguridad que se llaman snapshots y poder, digamos, que lanzar esto a nivel de laboratorio. A nivel de redes y monitoreo, todo el tema del nivel de cómputo y a nivel de solución funciona dentro de una VPC, dentro de una red privada. Vamos a configurar todo un rango de IPs y una definición de subnets y tráfico de red para poder entender los principales conceptos del tráfico saliente y entrante, como la comunicación entre mis diferentes componentes que yo tenga desplegados, para formar como, por así decirlo, un data center personal de mi solución. Vamos a entender la comunicación entre estos componentes y poder también monitorear a nivel de servicios de tráfico todo lo que esté pasando a nivel de red. Entonces aquí vamos a crear una VPC, vamos a entender el concepto a nivel de NAT Gateway para el tráfico de salida que tengan las subnet privadas y vamos a hacer conexiones, por ejemplo, entre dos VPCs, entre dos data centers, por así decirlo, de manera segura sin salir por internet. Eso es a nivel del módulo número 5. A nivel del módulo 6 nos vamos a meter un poco más en el tema de ya el balanceo y autoescalamiento y todo el tema de ruteo a nivel de DNS que finalmente nos ofrece la nube. La nube nos da la capacidad de poder crecer de manera dinámica y de crecer a raíz de la demanda. Entonces vamos a ver cómo la nube nos permite rápidamente provisionar instancias desde un grupo de autoescalamiento, poder crecer en caso de que mi demanda a nivel de concurrencia esté creciendo y poder balancearla con diferentes estrategias y buenas prácticas a nivel de seguridad. Entonces aquí vamos a funcionar con los diferentes tipos de balanceadores y como también el sistema de DNS o de ruteo de AWS me permite beneficios desde esa capa de direccionamiento. A nivel de base de datos, hay muchos modelos de base de datos, desde relacionales, no relacionales, y para ahí, digamos que para profundizar diferentes tipos de soluciones para casos de usos diferentes. Vamos a entender principalmente RDS, que es la base de datos de relacional, y vamos a entrar, entre otras soluciones, tanto de llave de valor como temas de caché o temas, por ejemplo, de data warehouse con Redshift, entendiendo muy bien cómo es el caso de uso de cada uno de los modelos de bases de datos que existen en AWS. Vamos a hacer diferentes laboratorios bien interesantes de estas bases de datos para pasar después ya a un tema más de arquitecturas desacopladas. Vamos a ver todo el tema de, por ejemplo, de encolamiento, de tópicos, de notificaciones a nivel masivas, de mensajes. Vamos a ver temas, por ejemplo, de diferentes servicios que hoy en día se escucha a nivel de arquitecturas basadas en eventos. Y vamos a ver un concepto bastante importante, es que ya se ve el tema de la nube nativa, que es entender todo el concepto de serverless, que es, digamos, que te puede provisionar servicios sin tener que administrar infraestructura propia, en este caso un servicio particular que se llama Lambda. Sin embargo, pues hay más servicios serverless como tal. A nivel de gestión de la configuración, vamos a entender servicios de infraestructura como código. Digamos que AWS, aparte de CloudFormation, también existen otros en el mercado como Terraform, pero vamos a entender pues, principalmente esos conceptos de OpsWork también a nivel de infraestructura,
de auto-healing de las instancias principalmente, y soluciones, por ejemplo, como Vinsta, que me permiten a mí configurar todo un stack tecnológico a nivel de balanceador, aplicación y base de datos de una manera, digamos que muy rápida, ¿vale? A nivel de arquitectura, este framework que se llama Well Architected Framework me permite a mí tener unos pilares de cómo yo debo definir una arquitectura a nivel de seguridad, a nivel de escalamiento, de operación, de costos, de eficiencias, y hoy en día también se habla de sostenibilidad, o sea, que mi arquitectura sea sostenible para el medio ambiente. Entonces, todos esos temas de pilares de este framework me va a permitir a mí como arquitecto poder diseñar soluciones que respondan a los requerimientos que tenga mi cliente o mi necesidad, y poder evaluar esos diferentes pilares para ver si mi aplicación o mi arquitectura cumple con estos pilares. Y finalmente, vamos a ver servicios adicionales, por ejemplo, a nivel de cómputo, con soluciones tanto de escritorio, remotos, como tema de upstream, que me permite una aplicación poderla hacer un streaming de una aplicación local en un computador. Workdocs a nivel por ejemplo, de documentos, muy parecido a OneDrive o cosas así. Lysel también es una opción de cómputo adicional, y System Manager, digamos que un servicio que me permite tener capacidades de operación dentro de mi nube. Aquí vamos a hacer diferentes laboratorios también para entender esta parte. Bueno, a nivel de cómo vamos a hacer la metodología, vamos a hacer la clase, finalmente va a quedar grabada como les mencionaba, la parte teórica la vamos a dar, la parte práctica iniciaríamos después de finalizar los conceptos que queden claros. Hay algo que se llama la capa gratuita de AWS, y es importante que todos creemos una cuenta. Prácticamente es solamente poner AWS Console o como lo quieran buscar, y aquí digamos que cada uno se puede registrar para crear una cuenta. Esta cuenta te va a exigir o te va a pedir un correo, que es la cuenta principal que no se debe compartir, porque con esta, digamos que va a tener los permisos de superusuario sobre su cuenta de AWS, y te va a pedir una tarjeta de crédito, que en este caso no te va a hacer inicialmente ningún cobro, eh, pero digamos que mientras que tengas el primer año de consumo, AWS tiene esos llamados al free tier, que me permite por cada servicio, ¿sí? Tener una capa gratuita de uso mensual. Entonces, por ejemplo, a nivel de cómputo de S2, yo puedo tener 750 horas de uso de una instancia prendida. A nivel de almacenamiento, él no cobra por prendido o apagado, sino por el tamaño que yo esté guardando. Me permite casi 5 gigas mensuales de manera libre, y a nivel de RDS también. Entonces, primero, como vamos a configurar las alarmas me van a permitir ver si algo está creciendo a nivel de costos diarios, si se me quedó prendido algo. Entonces, por ese lado, tranquilos. Y vamos a hacer que todos los laboratorios que vamos a usar estén dentro de la capa gratuita. En caso de que haya uno que se salga, lo haría yo con mi cuenta, o les contaría cuánto valdría las horas que van a estar prendidos o los minutos que vamos a usarlo durante el laboratorio, y se eliminaría. Esa capa gratuita es bien importante, y digamos que cumple con un año gratuito para que ustedes la puedan usar de diferentes servicios. Aquí pueden ir rondando y buscando más servicios que sean compatibles. ¿Qué les sugiero a nivel de documentación? Cada servicio tiene una muy buena documentación en AWS. Prácticamente es poner el nombre del servicio, y ya en la primera página, por lo menos, bueno, esta primera página, dame un segundito, le quito este de doc. ¿Por qué lo digo? Porque esta es la información pública accesible a ustedes. Aquí van a encontrar las funcionalidades principales, el tema de pricing, también entender cómo cobran cada uno, y la mayoría de servicios tiene ejemplos de costos. Entonces, cuando uno se mete, por ejemplo, alguno, te da algunos ejemplos. Bueno, si tengo esto y esto y esto, me vale tanto, para que ustedes tengan la mejor decisión. Las FAQs, que son las preguntas frecuentes dentro de cada servicio, esto todo el mundo lo recomienda a nivel de certificación, tener claro este resumen antes de involucrarnos con un servicio, para resolver las principales dudas comunes de todo el mundo. Y si buscan, como estaba buscando yo ahorita, con la palabra doc, van a encontrar la documentación técnica de cada servicio, donde hay infinidad de información importante a profundizar de cada uno. Bueno, entonces, ¿qué más les cuento? Hace poco
hubo un cambio de examen, hubo un cambio de actualización dentro de los temas de la versión entre 2 y la 3. Principalmente los exámenes de AWS están enmarcados en dominios y por cada dominio existe un porcentaje que cubre el examen de preguntas. El examen hoy en día, dame un segundo si lo tengo por aquí, el examen hoy en día cuenta aproximadamente con 65 preguntas en total, y esas 65 preguntas se toma el 30% que les mencionaba de cada uno, el 28% para este dominio, 24 y 18 para completar el 100, y el cambio, digamos, hubo un cambio principalmente en algunos porcentajes, de 26, de 28 pasó a 26, este se mantuvo igual, esta pasó un 20%, algunas preguntas aumentaron, y como AWS constantemente está innovando en nuevos servicios, en nuevas funcionalidades, en nuevas características y formas de hacer las cosas, algunos servicios se incluyeron dentro del examen. Entonces, por ejemplo, a nivel del dominio de seguridad, ya hablamos de soluciones como Single Sign-On, como STS, como políticas a nivel de organizacionales de cómo desplegar una nube con temas de Control Tower y cómo manejar esas políticas para administrar todo el tema de seguridad de roles y permisos a nivel de esas organizaciones que se configuran. Servicios, por ejemplo, a nivel de Secret Manager para toda la parte de encriptación de claves y manejo de data sensible. Eh, servicios un poco más avanzados para detección, identificación de data personal, por ejemplo, y principalmente digamos que ustedes están en un punto muy bueno porque van a tener la información nueva y reciente de este examen dentro de este curso. Si quieren les comparto este link que es público, principalmente de los cambios que van a encontrar y el objetivo es que brindemos toda la asesoría posible para que ustedes puedan presentar la certificación, que tengan la cobertura del conocimiento que requieren, poder resolver las preguntas que ustedes tengan de su día a día y poder, digamos, que llevar este curso lo mejor posible para todos. Aquí lo importante es que cada uno pueda entender a su ritmo, que puedan abrir preguntas en cualquier parte, en cualquier momento del tiempo. Ustedes están haciendo aquí una inversión importante, entonces, lo mejor que pueden hacer es por lo menos llevarse los conceptos muy bien claros y lograr practicar lo que más puedan para presentar su examen.